para no perder mucho el tiempo. Y tenemos entonces que la industria dice que es la transformación de las materias primas realizadas de acuerdo a determinadas relaciones de producción propias de los niveles tecnológicos imperantes, estado de las fuerzas productivas y de las características del desarrollo de esta tecnología en tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la industria la vamos a ver como aquella forma de transformación, como manipulación de un producto para transformarlo en otro, ¿verdad? Entonces, nos menciona acá que dice que su estado es la fuerza productiva, es lo que nosotros vamos a trabajar. Y se podría decir lo que vimos en la unidad anterior, la estructura agraria, ¿verdad? Que la tierra nos sirve como base para la producción, ya sea esta extractiva de minerales o ya sea directamente de lo que es la agricultura o el sector pecuario, ¿verdad? Que se extrae de todo lo que se obtiene de la tierra. Entonces podríamos ver que esas son las fuerzas productivas y sus características del desarrollo, que es la tecnología. Entonces la industria ya empieza a instalar tecnología, ya empieza con maquinaria un poco diferente, ¿verdad? Y a través del tiempo y también en el espacio. En el tiempo, por la temporada en la que se está, en el producto que se está realizando y el espacio, donde necesitamos nosotros instalar esa industria para que nos quede a la mano en todos los departamentos. Por ejemplo, ¿verdad? Ubicarla que esté cerca de donde está la producción de la materia prima y también cerca de la distribución del producto terminado. Entonces, todas esas características o aspectos los tenemos que ver nosotros con lo que es la industria. Muy bien. Dice que la industria, como se indica, es una actividad económica muy importante, relacionada con el desarrollo histórico de las economías modernas. Muy bien. Entonces, cuando se recuerdan que veíamos una de las primeras presentaciones de lo que era la estructura agraria, hablábamos ahí del sector industrial y era este el que se encarga de la transformación de toda la materia prima, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una actividad económica. ¿Por qué? Porque la producción ya no va a ser para el autoconsumo, ya no es solo familiar, sino que aquí la industria en sí es ya para hacer producciones en cadena, dependiendo la cantidad de lo que se vaya a producir, pero a la vez está haciendo una actividad económica. ¿Por qué razón? Porque estamos invirtiendo en ese producto, pero también vamos a tener un ingreso cuando este producto ya se empiece a comercializar. Y también menciona acá que dice que es el desarrollo histórico de las economías modernas. ¿A qué se refiere? De que año con año, pues la tecnología va avanzando, están creando nuevas máquinas, ¿verdad? Para nuevos productos, para una nueva presentación. Entonces ahí es donde vemos nosotros, ¿verdad? De que ese desarrollo histórico se viene dando a través de la economía. Según Sargat Florence, establece 9 tendencias en el desarrollo del capitalismo industrial, capitalismo de la industria, las cuales pueden enunciarse de las formas siguientes. Encontramos la primera y nos dice la importancia creciente de la industria y los servicios de la economía. Entonces, ¿qué nos está diciendo, verdad? De cómo ha ido creciendo la industria, cómo se empezó a dar todo ese proceso. Y recordemos desde la primera unidad donde hablábamos del desarrollo capitalista o cuando surge el modo de producción capitalista. Y en esta mencionábamos, ¿verdad? Que se da justo cuando empieza lo que es el salario, donde ya empieza a haber una renta, donde nosotros podemos ver ahí de que empieza a ser remunerado, ¿verdad? El capital con beneficios, la tierra con la renta y el trabajo con el salario, ¿verdad? Entonces, esas eran las características cuando surge la industria. Y mencionábamos también que es cuando empieza a aparecer las nuevas máquinas, ¿verdad? Cuando empieza a aparecer ya la tecnología, las máquinas industriales. Entonces es en este proceso cuando inicia la industria, ¿no? Menciona y los servicios de la economía. Muy bien, ¿qué quiere decir con los servicios de economía? Hablamos de lo que es el sector terciario, ¿verdad? Que se habla del servicio, de todo lo que se presta, toda esa atención que se le da. Entonces, cuando habla
de los servicios de la economía nos está indicando, ¿verdad? De que es este comercio, es este ingreso, el aporte que da al sistema socioeconómico del país. También en el segundo dice la aplicación de las ciencias de la producción industrial. Muy bien, la industria es una ciencia. ¿Por qué razón? Porque necesita de experimentos, necesita de investigaciones. ¿Para qué? Para poder sacar ese producto al mercado. No solo es de venir y decir, tal vez los voy a aburrir de hablar mucho del tomate, pero venir y decir, agarramos el tomate, lo metemos a una trituradora y sacamos la pasta de tomate. No, se tiene que investigar porque primero, si lo hacemos, para los que tenemos experiencia en la cocina, si cocinamos el tomate y luego y lo dejamos a la intemperie, ¿qué pasa? Se nos descompone, ¿verdad? Entonces ellos tienen que investigar a través de un laboratorio las fórmulas que ellos necesitan para poder hacer que esa salsa naturas o pasta de tomate, lo que se esté produciendo, se conserve, ¿verdad? Entonces, por eso menciona acá que es la aplicación de la ciencia, que ellos deben de entrar en un proceso de investigación, ¿verdad? Aumento del número de directores en la industria en general. También el aumento del trabajo. ¿Por qué razón? Porque también la industria nos da a nosotros esa oportunidad de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un departamento de producción donde va a haber alguien que se va a encargar del tomate, de la desinfectación del tomate, luego pues pasa a las bandejas y en estas bandejas, como por ejemplo en esta presentación, podemos ver aquí a mano izquierda la imagen, ¿verdad? De que ahí va el tomate, ya va clasificado, ya va en bandejas diferentes para los molinos donde lo van a triturar, entonces podemos ver nosotros, ¿verdad? Esa aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Con el aumento de que van a haber personas que tienen que estar destinadas al apoyo, ¿verdad? Y tienen que saber de ese trabajo, que no solo es de venir y decir, bueno, yo voy a ser el encargado de este departamento, no, debe de saber bien las directrices para saber cómo va ese producto, de poder detenerlo en algún momento que esté mal. Menciona también acá el crecimiento de los mercados. Lo hablábamos al principio, ¿verdad? Cuando veíamos la imagen de los tres sectores. Entonces, cuando nosotros ya producimos, cuando ya entramos en una producción de cadena donde ya nuestra intención es el mercado, entonces es necesario tener un mercado, es necesario ver dónde vamos a ir a vender. Entonces, la industria también propicia lo que es el crecimiento del mercado, sea interno o como también sea un mercado internacional, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. ¿A dónde nosotros como industria queremos lanzar nuestro producto? Si es un producto que por su calidad es más comercializado en el extranjero, lo vendemos allá. Y si no, pues se queda acá en Guatemala, ¿verdad? Todo ese producto que nosotros necesitamos y así es como vamos a ir abriendo los mercados. División profunda del trabajo en las ramas industriales. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ya estamos en una industria y tenemos la aplicación de una fórmula, vamos a necesitar personal especial que va a saber el análisis de la fórmula. Venir y decir cuánto tienen que echar de cada elemento, si hablamos de la medicina, cuánto tienen que echar de cada partícula, ¿verdad? De cada elemento, ellos deben de conocer esa fórmula, que es igual como nosotros los contadores y los administradores, pues ya conocen, ¿verdad? Que cuando venimos y decimos que capital es tomar el activo menos el pasivo, nos da el capital, ¿verdad? Entonces, si yo les coloco esa fórmula de A menos B igual a K, nosotros como contadores entendemos rápido ese concepto, ¿verdad? O cuando los médicos dicen hay que hacerle el RCP, solo ellos sabrán, ¿verdad? Tal vez nosotros pues ya con las películas, series que vemos, entendemos qué es, pero alguien que no sepa y el doctor viene y dice háganle el RCP y uno así como que ¿y eso qué es, verdad? Entonces ellos entienden sus conceptos. Entonces a eso se refiere con la división profunda del trabajo en las ramas industriales, que cada quien va a estar en cada área. Voy a necesitar personal para el área mecánica, ¿por qué?
porque necesito que alguien le dé mantenimiento a la maquinaria. Voy a necesitar personal específico, ¿verdad? Para la producción y personal de control de calidad, como también personal administrativo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando se hace ya la división profunda del trabajo, porque ya voy a necesitar yo más control. ¿Por qué? Porque ya es una industria, porque ya mi idea es venir y llevar ese producto terminado y en la mejor calidad a los mercados. Y como les mencionaba, ¿verdad? Puede ser también el mercado internacional hacia donde nosotros queremos dirigir nuestro producto. También vemos lo que es el crecimiento considerable de las plantas e instalaciones industriales. Muy bien, también esto genera, ¿verdad? El crecimiento de la producción de las industrias, de las plantas, fábricas, como querramos llamarle, el crecimiento en sí de las mismas. ¿Por qué? Porque pongamos, por ejemplo, la cervecería tiene parte de su fábrica en la zona 2 allá por la Mate, no, la Zapote, algo así. La cosa que es por el hipódromo, ahí vemos que ahí están las oficinas y tienen una parte de la producción, pero también tienen acá en la calzada Roosevelt, también tienen parte de la cervecería. ¿Qué quiere decir eso? Que se considera que según el crecimiento, ellos van viendo la necesidad de cómo ir formando o ir creando nuevas industrias, nuevas instalaciones, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando se considera de las plantas e instalaciones industriales, ¿verdad? Ese crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos creciendo el producto o los productos que vendemos están en su auge en el mercado y necesitamos más producción. Entonces es donde nosotros buscamos, ¿verdad? Buscamos esa oportunidad de crecimiento. Menciona acá otra, el surgimiento de la alta dirección de la industria. Muy bien, cuando esto habla del surgimiento de la alta dirección, es donde, por ejemplo, nosotros somos los dueños y necesitamos tener controlada la producción, entonces vamos a colocar personal que van a ser los directrices de cada departamento, un gerente general, un jefe de producción, un jefe de recursos humanos, un jefe de ventas, ¿verdad? Entonces es donde nosotros ya estamos poniendo esos actos directivos, ¿verdad? Donde vamos a poner la responsabilidad. Y a veces sucede en algunas empresas donde los dueños pues andan paseando allá por las Europas, dicen, ¿va? Y ellos aquí, la gente trabajando y ellos únicamente disfrutando de su sueldo, de las ganancias que le da el personal, ¿verdad? Entonces vemos esta forma, ¿verdad? De que al crear estas directrices, los dueños pues depositan la confianza en los directivos de cada departamento, porque se entiende que cada uno es capaz. Cada uno tiene el conocimiento del trabajo que se está realizando. El otro dice la elevación de los niveles generales de vida de la población. Cuando vemos también la instalación de alguna fábrica, de alguna industria en algún sector del país, también esto genera ingreso para las personas, porque se entiende de que al crear una empresa van a colocar un rótulo donde dice que se contrata personal, entonces se le da también la oportunidad de vida y de trabajo a los que están alrededor de ella. Yo les puedo poner acá como ejemplo, cuando pusieron la cementera acá en San Juan Zacatepeques, al principio, pues si algunos leyeron las noticias, todo ese conflicto que se dio, de que la gente se levantaron los vecinos y que no querían que la instalaran y todo eso, pero como yo dije en algún momento, luchar contra estos gigantes no se puede, ¿verdad? Es la élite, es el grupo y a ellos no les importaba, porque en primer lugar ellos habían comprado el territorio y ya el territorio era de ellos y ahí sí que va, como dice el dicho, yo en mi casa hago lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, y lo veíamos también, ¿verdad? Que la tierra da poder sobre otros. Entonces, si yo soy el dueño, yo decido qué hago. El pueblo, aunque se levantara, de todos modos, a la larga, tenía que venir y crear la oportunidad, ¿verdad? Entonces, pero si les hablo al día de hoy, después de 5 o 6 años que ya la cementera está instalada, pues ahora la mayoría trabaja ahí. La mayoría de los que vivimos acá, digamos,
trabajamos ahí en no trabaja, bueno, no me incluyo yo, ¿verdad? Pero ya la mayoría trabaja. Conozco muchas personas que se les ha dado la oportunidad. E incluso a la gente que vive en las áreas rurales también les han dado la oportunidad de trabajar, porque esa era la oportunidad que se les estaba dando, ¿verdad? De poder ellos tener acceso al trabajo. Claro, si van a necesitar un ingeniero industrial para una área específica, quizás alrededor o acá mismo en el lugar no iban a encontrar, entonces iban a ver en la necesidad de traer a ese especialista, sea del interior del país o de afuera del país, donde fuera, ¿verdad? Pero ya son puestos claves que no cualquiera los va a ubicar. Pero si hablamos de los trabajos normales que puede hacer cualquier persona en la excavación, en la limpieza de todo el material y todo eso, lo podía hacer cualquier persona. Entonces, después de esos conflictos que se dieron, de esa gran problemática que hubo, que murió mucha gente, ¿verdad? Entonces vemos ahí esa parte, ¿verdad? De que ahora ya es totalmente diferente. Ahora ya les genera trabajo esta pequeña industria acá en el municipio. Pues yo no fui conflicto, le soy sincero, ahí sí casi no nos metíamos en ese sentido, pero sí supe pues de algunas áreas, e incluso pues hasta amenazar, en aquel entonces amenazaban a la gente para que no trabajaran ahí, y sabían que alguien estaba trabajando, pues llegaban a su casa a agredirlos, y así fue pues como hubo mucho conflicto con eso, ¿verdad? Pero sí, como les digo, o sea, a la larga, aunque el pueblo se levantara, dijera lo que dijera, ellos iban a poner la industria y la iban a poner, ¿verdad? Y incluso recuerdo yo en una ocasión, estaba esperando yo el bus y paré el bus, pero ya era fuera de horario y me trajeron, ¿verdad? Entonces pregunté porque me pareció extraña la gente que venía en el bus y le pregunté a una señora y le digo yo, mire, pero ¿y ustedes vienen de alguna excursión o algo? Y me dijo, no, es que nosotros solo nos fueron a decir que nos viniéramos a parar aquí al parque central, porque por eso de la cementera. Pero ¿y qué es lo que están peleando? Mire, la verdad, joven, yo no sé, me dijo. Lo único que yo le puedo decir es de que a mí me pagan 100 quetzales por venir, me dan mi desayuno, almuerzo y cena. Entonces yo solo me vengo a parar allá al parque y a gritar lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, mucha gente que solo les decían, vamos, se les va a pagar, ustedes dicen esto, dicen lo otro, pero era un grupito realmente el que no estaba de acuerdo y jalando a toda la población, ¿verdad? Entonces, a veces son conflictos de intereses, ¿verdad? De qué es lo que quieren. Y a veces, pues, hasta lo hacen a propósito, ¿verdad? De que infiltran a la gente de ellos. ¿Para qué? Para que hagan daño también y que quede marcado cierto grupo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí cómo se dan esos conflictos, ¿verdad? Entonces, al momento de que se instala una empresa, como les vuelvo a repetir, nadie está de acuerdo, pero después cuando se empiezan a dar cuenta de las ventajas que hay, porque ellos tienen un hospital y cuando de repente no pueden atender en algún hospital a la gente, pues ahí están, han ayudado todas las escuelas, incluso tienen una escuela donde capacitan a la gente, tienen cursos, tienen una fundación donde ya mucha gente de aquí de San Juan Zacatepeque se ha beneficiado. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo esos niveles generan una buena vida para la población. A larga, como les menciono, conozco ya y tengo muchos amigos, incluso docentes, que trabajan ahí, pues ya como dando clases. Entonces, se ven las oportunidades, ¿verdad? Una calidad y una mejora de vida para la población. Pero no soy conflictivo. Este, muy bien. Por otro lado, dice la industria, en otro concepto, es una actividad económica que se caracteriza por la transformación de las materias primas. Muy bien, entonces seguimos siempre en el concepto, ¿verdad? De que la industria va a ser la transformación de aquellas materias primas. Puede ser, como les mencionaba, de que el producto, cuando se extrae de la naturaleza, si hablamos de las verduras, hablemos del fiambre, todos sabemos qué es el fiambre y lo disfrutamos, ¿verdad? Entonces, se sacan todas las verduras de la tierra, se extrae todo lo que va a necesitar. Algunas pues ya llevan un proceso de enfrascado, ¿verdad? Y nosotros en el súper compramos las pacaditas, los elotitos, el palmito, todo lo que la familia le echa al fiambre, ¿verdad? De igual manera, los embutidos se extraen y estos tienen una transformación. Y la transformación que yo les
le doy en mi casa es convertirlo en un platillo, porque no solo vengo y tiro la zanahoria entera, tiro el repollo entero, tiro, no, ¿verdad? Entonces eso tiene un proceso de transformación donde aunque no sea una industria, pero es la industria artesanal cuando se hace ya en casa, cuando ya solo una persona lo hace, pero aún así está transformando ese producto. Por ejemplo, las pacaditas que venden, ¿verdad? En el frasco, alguien la sembró, la extrajo de la tierra, la llevó a la industria, la enfrascaron con sus preservantes y todo eso, ¿verdad? Llego yo, lo compro y después vengo y aún así, si es muy grande la pacadita o el elotito, lo que sea, lo partimos en pedazos. Entonces yo aún ahí, ese producto terminado, le estoy dando otra transformación para otro producto terminado, ¿verdad? Para llegar a lo que es el fiambre. Y por eso menciona aquí, ¿verdad? De que siempre va a transformar las materias primas. Y como veíamos al principio, ¿verdad? Que la agricultura dice que es el principal componente, ¿verdad? De la transformación, pero también ese producto puede ser materia prima para otra producción. Menciona acá que ya sean proporcionadas por la propia industria en etapas previas o por ramas extractivas o por la agricultura en su más amplia acepción. Muy bien, entonces no importa cualquier proceso que lleve, no importa qué tipo de industria o a qué se dedique, o como le digo yo a los auditores cuando estoy en el curso de auditoría 1, ¿verdad? La actividad económica a la que se dedica la empresa. Ahí es donde nosotros vamos a saber de qué se trata lo que se está haciendo, ¿verdad? De qué actividad es la que se va a realizar y necesitamos pues tener la herramienta, la maquinaria ideal para ese proceso, ¿verdad? La actividad económica. Muy bien, ya vamos a hablar. Ya dijimos que la industria es una actividad económica. Entonces nos dice que la actividad económica es aquella que permite la obtención de medios materiales. De ahí se puede señalar que hay actividades productivas y no productivas. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, nos podemos ir como con los contadores, que hay actividades lucrativas y no lucrativas. Y en este caso, ¿verdad? Actividades productivas y no productivas. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Cuando hablamos de las actividades productivas es porque nosotros vamos a producir, vamos a crear algo, vamos a inventar algo, vamos a transformar algo, ¿verdad? Esa es la intención en sí de ese proceso que nosotros estamos llevando. Y la no productiva, pues en este caso pueden ser los servicios, todo aquello que nosotros solamente prestamos servicios y que no tiene transformación de nada. Dice acá, entendemos entonces que la actividad económica son los esfuerzos crecientes realizados por los hombres, dedicados a la producción, la distribución y el consumo de bienes, como la prestación de servicios. Entonces, siempre va a ser una actividad económica porque va a generar algún ingreso económico, algún ingreso monetario. Continuando con la actividad económica, dice que desde el punto de vista, esta actividad se puede dividir en dos, actividades productivas y las no productivas. Las no productivas dice que se contemplan los servicios, el comercio, transporte no ligado al trasiego necesario de los productos, a la administración pública, la banca, etcétera. ¿Qué nos está diciendo acá? La no productiva era lo que les mencionaba, ¿verdad? Todos aquellos servicios que nosotros prestamos, sí vamos a tener un ingreso económico, sí es una actividad económica, pero no estamos transformando. Yo no estoy transformando el servicio de limpieza. Ese es un servicio que nosotros prestamos. El servicio en el comercio, en el mercado, yo ahí estoy atendiendo, vendiéndole a la gente, pero yo no estoy transformando ningún producto. Si yo voy a vender hortalizas, pues yo ya se las voy a comprar al productor, únicamente la voy a poner en mi local y a vender. Yo estoy prestando ese servicio de comerciante. Cuando menciona acá transporte no ligado al trasiego necesario de los productos. ¿Por qué razón? Si hablamos de transporte
porque yo tengo mi planta de producción allá por Escuintla y necesito traer el producto terminado acá a las bodegas de la capital para distribuirlas ya en todos los centros, en los supermercados o en mercados cantonales o como sea, ¿verdad? Ese no es un transporte, ese es un servicio. Eso no es ni siquiera una actividad propia del dueño del camión, sino que él únicamente está cobrando por el trasiego. ¿Y qué hacemos nosotros? En los costos de esa producción vamos a tomar en cuenta el flete. Por eso no es un servicio, porque va incluido en el costo del producto. Pero si hablamos del transporte extraurbano que se dedica pues a llevar la gente a sus trabajos, de regreso a su casa, ese sí es el servicio de transporte. Los taxis, los mototaxis, el Uber, todo lo que nosotros utilicemos para trasladarnos de un lugar a otro, las personas, a eso se refiere pues con el servicio de transporte. Aquí menciona también la administración pública. Y la administración pública pues se refiere, hablemos de los hospitales, de las escuelas, de los centros de salud, de parques arqueológicos, ¿verdad? Que están a servicio, que prestan, perdón, el gobierno, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos utilizar. Entonces a eso se refiere con la administración pública, que ellos prestan un servicio, ellos no están transformando nada. La banca también es otra empresa que genera servicio y el único servicio que nos genera es prestarnos dinero y que guardemos nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, esa es la única opción, ese es el servicio. Ellos no están haciendo dinero a cada ratito, sino que ya es una institución autorizada la que elabora la moneda, pero los bancos únicamente son intermediarios, ¿va? Entre la banca productora y los consumidores. Entonces, únicamente es ese servicio. Y vamos a entender también las actividades no productivas como esas personas intermedias, ¿verdad? Que consiguen las cosas para después venderlas o distribuirlas. Entonces, así vamos a entender nosotros lo que es el servicio no productivo. Cuando hablamos de las actividades productivas, dice que son las denominadas actividades primarias, entre las que se ubican las actividades extractivas y la agricultura. Muy bien, entonces mencionábamos, ¿verdad? Las actividades productivas van a ser aquellas que nos van a generar un ingreso económico, donde la actividad sí es directamente para obtener ganancia. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a extraer de la tierra cualquier producto, como vemos en las imágenes, vemos un tractor en una mina extrayendo minerales de la tierra, ¿verdad? Entonces ahí ya se está tomando una materia prima, una materia así en bruto, porque se va a transformar, a eso le llamamos pues la actividad extractiva, como también las zanahorias, el café, lo extraemos de la naturaleza en su presentación natural. Luego nosotros vamos a venir y transformarlas según como menciona la industria, ¿verdad? Pero por el momento entendemos lo que es una actividad no productiva como también la productiva. Claro, no te vi por allá. Sabemos cómo es que producimos. En ese va a ser. Ah, ok. ¿Por qué? No. Muy bien. Y también menciona la agricultura, ¿verdad? Que son las dos formas de cómo nosotros podemos tener esa actividad extractiva. Luego de eso vamos a ver la tecnología y dice que la tecnología es la expresión de las fuerzas productivas. Muy bien, ¿por qué razón? Porque nosotros vamos, si ya estamos hablando directamente del tema de la industria, es porque nosotros ya tenemos maquinaria, tenemos otro tipo de producto que va a ser parte o complemento para la transformación de toda esa mercancía que nosotros extraemos de la naturaleza. Entonces nos dice que esta tecnología tiene que ser correspondiente a la organización del trabajo, que a su vez es expresión de las relaciones sociales de producción. Muy bien, si yo me voy a dedicar a transformar la pasta de tomate, porque esa va a ser nuestra producción, nosotros tenemos que tener maquinaria exclusiva para esa producción.
tenemos que saber qué es lo que vamos a producir y nosotros qué es el tipo de herramienta o la tecnología que nosotros vamos a necesitar. Y por eso menciona que es parte de las fuerzas productivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hablábamos que las fuerzas productivas van a estar incluidas todos los que son los medios de producción y la fuerza de trabajo. Entonces, entendemos nosotros esa relación, que cuando hablamos de industria va a ir amarrado a mercado, va a ir amarrado a servicios, va a ir amarrado a lo que es a un sistema económico, una actividad económica y también va a ir amarrado a través de la tecnología, que cada año se tiene que ir mejorando, se tiene que ir creando nuevas herramientas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros con el tiempo va avanzando y como dice, ¿verdad? La tecnología está y tenemos que estar nosotros a la vanguardia con todo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si nos quedamos, luego dice aquel concepto que a mí me atropella la tecnología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos avanzar, no queremos ir de la mano. Y las empresas, eso es lo primero. Ellos van viendo cómo va surgiendo, qué viene de nuevo, qué viene de nuevo, para ir mejorando ellos su empresa. Como puros niñitos los tengo que estar silenciando a todos. Muy bien. Entonces entendemos la industria como y cómo se clasifica, ¿verdad? La actividad industrial dentro de las llamadas actividades secundarias. ¿Por qué secundarias? Porque ya viene el producto. El producto ya viene, valga la redundancia, producido. Ya la tierra lo creó, la tierra tomó esa actividad, ese proceso de elaborar ese producto. Y la industria ya se vuelve como el sector secundario, dijimos, ¿verdad? Entonces es una actividad secundaria porque vamos a transformar un producto en otro. Entonces, nos dice acá, ¿verdad? Que dice que la industria, al igual que cualquier otra actividad económica, se desenvuelve dentro de las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas propias del proceso histórico determinado y son justamente esas relaciones las que dan contenido a la actividad industrial. Muy bien, entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? De que la industria va a ser la transformación de cualquier materia prima, de que nosotros extraigamos directamente de la tierra, ¿verdad? Entonces, y como mencionábamos en la unidad 2, que la tierra es, aparte de ser conflicto, ¿verdad? Vemos nosotros que es lo más importante, lo esencial para poder producir, ¿verdad? Entonces, es base de lo que es la actividad industrial en sí, la tierra. Por otra parte, dice, encontramos la industria también como una actividad económica, la cual puede ser dividida según el criterio de Orlando Lang en lo que dice acá. La industria extractiva va a ser como la minería, que eso es lo que directamente vamos a extraer. La industria energética, que va a ser la producción en electricidad, sea esta a través de gases, sea esta a través del aire, de la energía solar, o del agua, ¿verdad? Pero va a ser la industria energética. Y la industria transformativa, que prácticamente son las dos anteriores, ¿verdad? En una sola. ¿Por qué? Porque la industria extractiva, pues lo extraemos de la tierra, todos los materiales, lo que es la agricultura, todo lo extraemos. La industria energética, pues ya se refiere pues a los otros componentes que se pueden encontrar en la tierra, como los gases, ¿verdad? Y el agua, que estos pues permiten la transformación de la energía. Y la industria transformativa que va a modificar, ¿verdad? Que va a ser una transformación de ese producto que estamos extrayendo directamente de la naturaleza. Luego vemos lo que es la industria extractiva ya hacia, así con un margen un poquito más claro, dice que son aquellas actividades económicas que obtienen materiales como materias primas, perdón, directamente de la naturaleza, como el suelo, subsuelo o mar, para su comercialización o transformación.
Entonces, era lo que les decía, ¿verdad? Que la actividad económica va a ser la industria extractiva, va a ser extraer de la tierra las materias primas, para luego que comercializarlas así en bruto como se extrae de la tierra o para transformarlas. Y era lo que veíamos, ¿verdad? Si vamos a extraer hortalizas para una transformación, para algo diferente. Extraemos la caña de azúcar directamente de la naturaleza. Esta lleva un proceso de moler la caña, luego el agua pues se pone a cocer y esta lleva una consistencia para volverse sólida y luego de eso ya transformarla en azúcar. Pero si vemos el azúcar se vuelve como materia prima para otras actividades. Si ya va a ser así como Colombina, que se dedica a la elaboración de los dulces, ellos necesitan comprar el azúcar ya elaborada, ¿verdad? Entonces, aquí para estas industrias que son de la alimentación, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que es directamente ya una materia prima que se transforma en otra. Muy bien. Encontramos también la industria energética y esta pues nos dice la producción en electricidad, sector económico clave que se encarga de la producción, extracción, refinación y distribución y venta de energía y combustibles, abarcando desde los combustibles fósiles como el petróleo, gas, carbón, hasta fuentes renovables como la solar, la eólica y la nuclear, ¿verdad? Entonces, aquí vemos toda esa transformación de la energía, ¿verdad? De dónde vamos a extraer nosotros para convertir esa energía. Vemos aquí, según las imágenes, ¿verdad? Ya tenemos esas torres de molinos que a través del viento pues generan energía y cargan pues la combustión de algunas maquinarias. También tenemos la del centro que habla del agua, ¿verdad? Que se tienen las plantas ahí dentro del mar para poder transformar el agua en energía. También tenemos ya los paneles solares, que estos pues también ayudan a generar ya energía, ¿verdad? Ya muchas empresas pues ya aprovechan los paneles solares para poder alimentar la energía en sus empresas, ¿verdad? Entonces vemos cómo la industria energética pues lleva todo este proceso, que de igual manera se extrae la materia prima, ¿verdad? Como el aire, la luz, si no hay sol ese día, pues ¿qué pasa, verdad? La energía pues reduce un poco en los paneles y ¿qué sucede si no hay agua? Pues no vamos a poder transformar el agua en energía, ¿verdad? Entonces vemos todas esas formas de que nosotros pues podemos verlo y ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Que vieron lo que son los recursos renovables y los no renovables, ¿verdad? Entonces entendemos toda esta parte de lo que es la industria energética. Luego de eso pasamos a lo que es la industria transformativa o de transformación. Esta se dedica a convertir materias primas en productos terminados o semiterminados mediante procesos de manufactura, ensamblaje y procesamiento, añadiendo valor económico y creando bienes para el consumo o para otras industrias. Muy bien, entonces era lo que les mencionaba, ¿verdad? Las dos anteriores es la extracción en sí de toda la materia prima. Pero nosotros vamos a pasar a lo que es la industria transformativa, es a modificar la naturaleza de ese producto, hacerle un cambio, ¿verdad? ¿Para qué? Para un nuevo producto, o ya sea un semiproducto para otro producto, ¿verdad? Entonces, no importa la actividad económica a la que se vaya a realizar el cambio, pero nosotros necesitamos tener las dos anteriores, ¿verdad? Para llegar a la transformativa. Esta menciona acá la manufactura, que era lo que habíamos dicho, ¿verdad? Manu viene del concepto de manos y factura de ese valor agregado, pero manufactura ya es aquel proceso de transformación, pero ya lleva un proceso en clave, un proceso de cadena. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a producir un poquito más.
Vamos a ver más adelante los tipos de industria, pero si hablamos, y ustedes, pues como dijimos, ¿verdad? La escuela es un repaso de lo que ya se vio. Entonces, ustedes vieron que la industria artesanal, esta es manual, su actividad propia es manual. Y si tienen algunas herramientas, son rudimentarias, son martillos hechos por el mismo trabajador, tal vez sus alicates, sus tenazas son herramientas sencillas, a diferencia de cuando ya empezamos a ver lo que es la manufactura. Ya empieza a tener un tipo de herramienta diferente, ¿verdad? El ensamblaje, dice, también depende para qué vaya a ser ese producto, donde nosotros necesitamos unirlo con otro. Aquí podemos hablar de lo que las fábricas estas de los carros, ¿verdad? Que ellos ensamblan las piezas para hacer su producto terminado, que van a ser los vehículos, pero ellos están comprando producto terminado de otras fábricas, de otras empresas, ¿verdad? Que son los que hacen las llantas, los que hacen la lata, ¿verdad? Los otros que hacen el vidrio, todo el sistema eléctrico. Ellos no crean ningún producto de lo que van a necesitar para hacer el vehículo. Ellos solamente piden las piezas y su actividad es el ensamblaje. Y por procesamiento, dice también, ¿verdad? Es otra actividad de lo que es la industria transformativa, todos esos procesos que se van a llevar a cabo para ese producto. Porque póngale, por ejemplo, si yo quiero llegar hasta la 10ª grada, no me voy a estirar desde el suelo a la última grada, ¿verdad? Al menos que seamos uno de los 4 fantásticos, ¿verdad? El señor elástico, ahí sí diría yo, pero no vamos a poder estirarnos desde el suelo hasta la 10ª grada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir de grada en grada hasta llegar a la última. Entonces, a eso se refiere ese procesamiento, ¿verdad? De cómo se va a ir elaborando el producto que va a ir necesitando durante su elaboración. Y por ende, ¿verdad? Añadiendo ese valor económico, ese valor agregado que se le da al producto. Y como les digo, si a mí el hacer una camisa me cuesta 50 quetzales, no la voy a ir a vender en 45 ni tampoco en 50. Le voy a tener que agregar ese margen de ganancia que yo quiero obtener. Aparte que le debo de agregar el IVA, ¿verdad? Como parte de la producción, el margen de ganancia que yo quiero obtener en la venta de ese producto. Y acá pues menciona, ¿verdad? Y creando bienes para el consumo o para las industrias. Entonces puede ser, ¿verdad? De que directamente es para que lo consuman las personas. Nosotros sacamos la pasta de tomate, cualquier mermelada que va directamente al consumo de las personas. Pero como les digo, puede hacer que también a mí cierta industria me diga, mire, yo necesito su producto porque yo lo voy a transformar en otra cosa. Entonces, por ejemplo, si vamos a esta empresa colombina, pues ella compra directamente el azúcar, me imagino que la compra a granel, incluso ha de tener algún tipo de presentación de azúcar, ¿verdad? Y que la misma empresa, pues como la empresa me está pidiendo el azúcar más granulada, entonces ya ellos van a tener un tamiz y una forma de cómo ir cortando y haciendo los granos del azúcar, ¿verdad? Dependiendo cómo quiera yo mi presentación. Póngale, por ejemplo, cuando yo trabajé en esta empresa de elaboración de concentrado que era para alimento para animales, ahí se vendía concentrado fino y también el concentrado granulado. ¿Y cuál era la diferencia? Compraba yo el calcio en polvo, que ese iba a ser para la elaboración del concentrado fino. Y el granulado, entonces yo ya venía y le decía al productor que necesitaba los granos, ese polvo o ese piedrín, porque lo sacan del piedrín, lo trituran bien. Yo le pedía una medida exacta y nosotros teníamos los tamices o coladores, como se les llama, donde se medía, ¿verdad? El tamaño del grano que iba a tener el concentrado. Entonces, nosotros le pedíamos a esta industria 2 tipos de materias primas. ¿Para qué? Para 2 tipos de producto. Aunque mi actividad directamente era la producción de concentrado para aves, no importaba cómo fuera la presentación, pero el proveedor me sacaba 2 productos diferentes de lo mismo. Su actividad siempre iba a ser la elaboración de calcio granulado o fino, ¿verdad? Esa era su actividad, pero yo le pedía ambas presentaciones para ambos productos que yo necesitaba pues poner en el mercado.
Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo son estos tres tipos de industria. La extractiva, dijimos que era la que se iba a encargar de extraer todos los minerales o todo lo que esté en el suelo, ¿no? Luego dijimos la energía, la industria energética, pues esta ya transforma la energía de cualquier forma, ya sea ya de los gases del suelo o extraerlos del viento, ¿verdad? Entonces vemos cómo ella hace la transformación. Y la transformativa, pues ya entendimos, ¿verdad? De que es todo lo que se extrae de una forma bruta de materia prima para luego nosotros transformarla, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar acá, que ya faltan solo 2 minutos para las 6:30, y entonces estaríamos continuando el día de mañana con nuestro tema. Muy bien, les voy a compartir el link de la asistencia primero.